del Señor, creciendo en la fe, para los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. De trompetas el sonido escucharé, por fe, y va creciendo, por fe, y va creciendo. De trompetas el sonido escucharé, por fe, lo escucharé. Para los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. De mi alma el descanso hallaré, por fe, y va creciendo, por fe, y va creciendo. De mi alma el descanso hallaré, por fe, lo hallaré. Para los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Cristo te promete ser un triunfador, sendas de victoria que le den loor. Él será tu guía, a tu lado irá, tu camino guardará. Vencedor, las promesas son todas para el vencedor. Cristo, que las cumplirá, vida eterna en él.
puedan mermar. La fe que profesas siempre mantendrás, y sobre el pecado tú podrás volar. Ropas blancas te dará. Las promesas son todas para el vencedor. Cristo las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Gloria, vida eterna. Hermanos, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes nuevamente, hermanos, en esta nueva emisión de Las Sendas Antiguas. Sean ustedes bienvenidos. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes, de poder saludarles, de poder saber cómo estamos, hermanos, de saber que estamos pues en la línea de batalla, y pues poder saludarnos aunque sea a través de estos medios. Y qué mejor manera de poder compartir estos momentos, pues la palabra de Dios, hermanos, de poder estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Hermano Roberto, buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano. Pues una vez más agradecido con Dios y agradecido con nuestros hermanos que nos acompañan, y pues tenemos la oportunidad una vez más de continuar este estudio. Un saludo a cada uno de nuestros hermanos. Y también nos sigue acompañando pues Matías, hermanos, mi fiel escudero. ¿Cómo estás, hijo? Bien y feliz de volver a estar aquí en las sendas antiguas. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos que se reportan a través del chat, hermanos. Nos ponen aquí un mensajito, un saludo al hermano Toño Vargas. Dios le bendiga, hermano. Creo que es su cumpleaños, ¿verdad, hermano? Si es así, pues felicitaciones y que siga cumpliendo más. Si no es su cumpleaños, pues me regresa las felicitaciones. Me regresa las felicitaciones, hermano. También le damos la bienvenida al hermano Ismael. Dios le bendiga, hermano. Saludos hasta allá, hasta León, Guanajuato. También le damos la bienvenida a Mari. Dios te bendiga, Mari. Gracias por estarnos apoyando. Al hermano Isaí Tobar. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga también. Anda de incógnito el hermano. También le damos la bienvenida al hermano Miguel Guerrero, hermano. Qué bueno verlo por aquí. Dios le salude, Dios le bendiga. Dios le siga fortaleciendo en su obra, y pues nos da mucho gusto poderle saludar. Y bueno, les animamos, hermanos, para que compartan con más hermanos. Si alguien está también por ahí sintonizándonos, mándenos un saludito. Mándenos un saludo al hermano Alfredo Pérez. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Saludos a los hermanos allá en West End. Saludos allá a la familia también. Y bueno, le mandamos también saludos a la hermana Gloria Martínez y a su esposo, el hermano Raúl Martínez. A lo mejor lo están viendo el programa, pero es posible que también lo vean a destiempo, pero es seguro que sí lo van a ver. Pues vamos a dar comienzo, hermanos, para que podamos alcanzar a compartir todo nuestro tema, hermano Roberto. En ocasiones tenemos que ir haciendo malabares para poder dar lo que más podamos de material. Y bueno, creo yo que una de las ventajas que tenemos al estar compartiendo este tema, hermanos, sin duda alguna, es que podemos expandirnos a lo ancho, a lo largo de todo el libro, y sustraer las joyas que consideramos a lo mejor un poco más necesarias o más importantes. Entonces eso nos da esa libertad. Es un buen curso para que se pueda implementar también en la iglesia local. Les animamos para que se haga, hermanos, porque en ocasiones no alcanzamos a comprender todo lo que hay en cada libro, o a entender lo que hay en cada libro. Pero bueno, hermano Roberto, entonces, ¿nos diriges en la oración, hermano, por favor? Muy bien, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, que estás en su trono de gloria, sea santificado y elevado a su bendito nombre. Una vez más nos unimos en oración y le damos gracias, Padre, por permitirnos utilizar este medio de la internet y el tiempo, Padre, que usted nos permite tener para poder utilizarlo en el estudio de su palabra. Gracias por nuestros hermanos que nos acompañan, rogando que usted les bendiga y que nuestros hermanos puedan tener el entendimiento de lo que hemos de poder brindarle en esta ocasión, y que de igual manera, Padre, podamos aplicarlo en nuestra vida como es de su agrado. Gracias por nuestro hermano Freddy, por nuestro hermano Matías, quienes constantemente, Padre, están esforzando para el trabajo, para usted, Señor, y para edificar a su pueblo. Le pedimos, Señor, que nos ayude en esta hora,
y todo se lo pedimos pidiendo que se haga su voluntad y le damos las gracias en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Pues vamos a compartir también una presentación, hermanos, que tenemos aquí para ustedes. De antemano, pues tenemos que recordar dónde nos reunimos, hermano. Hermano Roberto. Esa es tu reunión, hermano. Dispositivos. Muy bien, hermano, pues como constantemente les hacemos saber y les invitamos, si tienen la oportunidad de estar en Querétaro, pues les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen, ya sea entre semana, los martes y jueves a las 6 de la tarde, es una hora de estudio de la palabra del Señor, y los días domingos, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 12:30. Ahí estamos para poder servirle y atenderle. Y igualmente, pues sabemos que la iglesia lo recibirá de la mejor manera. Así es. Y bueno, nosotros nos estamos reuniendo aquí, hermanos, en este lugar. Mi papá y yo nos reunimos en el 2549 de Cap Harlan Road en Thompsonville, Kentucky. El código postal es 42167 y nuestro horario, los domingos nos reunimos a las 9:30 am y se termina a las 12 p.m. Mientras que los miércoles empezamos a las 7 p.m. y terminamos a las 8 p.m. Así es, hermanos. Aquí están también, el número de teléfono, hermanos, es 423-748-1218, para quien guste acompañarnos. Aquí estamos para servirles, hermanos. Si alguien está también por estos lados, anda buscando un lugar donde reunirse, está de visita, está de paso, le animamos, reúnase, no deje de reunirse, no deje de reunirse. Es importante que si usted hace planes y anda de paseo, bueno, siempre ubique un lugar donde tiene que reunirse. Eso no está a consideración. Hay un mandamiento que debemos de cumplir. Entonces, no está peleado que si usted sale de vacaciones, bueno, también seamos responsables y busquemos un lugar en el cual vamos a reunirnos. Entonces, le seguimos animando. Haga lo posible, haga lo que es de su parte para que pueda llegar a ese lugar y poder reunirse con la iglesia, con la hermandad. Entonces, aquí están ambas direcciones, aquí están ambos horarios. La ocasión anterior, hermanos, habíamos puesto que era de 7:30 a 8:30, pero no, ya hemos corregido. Aquí está. Entonces, usted va a encontrar una iglesia cálida, una iglesia que se va a pegar a la palabra de Dios, una iglesia que está dispuesta a servirle, una iglesia que está dispuesta a hacer un ambiente acogedor para usted, pero principalmente son iglesias en las cuales nos esforzamos por mantenernos apegados a la palabra de Dios. Entonces le animamos para que haga eso. Hermanos, pasamos ya a nuestro tema, y en esta ocasión, bueno, seguimos hablando de la serie Conozca su Biblia. Conozcamos nuestra Biblia. Ahora sí que mensajero, conozca su mensaje. Entonces es en esta ocasión, hermanos, que vamos a mirar el tema número 10 o el libro número 10, y es panorama del segundo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, no segunda, segundo. Segunda no existe, segundo. Entonces, en esta ocasión, hermanos, veremos este maravilloso panorama. Es un libro bastante hermoso también, que es continuidad, básicamente, hermanos, es una continuidad de lo que es la vida del rey David, lo que es el término, pues, básicamente de lo que es su vida. Entonces, el segundo libro de Samuel, hermanos, se enfoca principalmente en lo que es la vida del rey David. Adelante, hermano Roberto. Bien, hermanos, pues igualmente que cada libro que brindamos un panorama, pues hacemos el tema central, mencionamos el tema central, y pues no es la excepción con el segundo libro de Samuel, que en este caso es igual que el primer libro de Samuel, es titulado Conmigo o sin mí, la voluntad de Jehová se ha de cumplir. Ya hemos mencionado algo referente a ello en el primer libro, y pues es interesante que lo encontramos aquí, y lo podemos encontrar como versículo clave en el capítulo 7, versículos 12
al 13, el cual le voy a pedir a hermano Matías que nos haga el favor de leerlo. 7. ¿Puedo repetir el pasaje otra vez? Aquí están, 7, Ok. 12, 13. Dice así. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Este pasaje es un pasaje que hace una referencia mesiánica, una profecía mesiánica, en el cual encontramos respecto a nuestro Señor Jesucristo del linaje de David. Entonces es importante que lo podamos tener en cuenta y con el tema central de conmigo o sin mí, la voluntad de Jehová se ha de cumplir. Adelante. Matías, apóyanos con estos, Los códices. el libro. Ok. El libro. El códice del libro es autoría. Autoría. Que se traduce al. Tradicionalmente se le atribuye, hermanos, a Natán. ¿Quién lo escribió? Bueno, se le atribuye a Natán. Se cree, es una teoría, pues, su autoría. Realmente el libro no menciona tal cual porque, bueno, Samuel muere, ¿verdad? Samuel muere en el mismo. Este libro, hermanos, continúa después de la muerte de Saúl. El primer libro de Samuel precisamente termina con la trágica muerte de Saúl. La muerte también de Jonatán, sus hijos. Y bueno, la captura o la expansión de la nación de los filisteos hacia lo que es la tierra de Israel. Lamentablemente, hermanos, muere el rey y bueno, es en ese momento cuando el rey David ahora sí empieza a fungir como tal, ¿sí? Entonces hay algunas palabras claves, hermanos, palabras como delante de Jehová, se repite varias veces, palabras claves como David consultando a Jehová. Una y otra vez vamos a encontrar cómo es que David está consultando a Dios, hermanos. No hace algunas decisiones, no toma decisiones, sino consultando a Dios, lo cual deberíamos de aprender a hacer nosotros, hermano. Deberíamos de consultar a nuestro Dios. También se menciona, hermanos, cómo es de que la frase tan conocida, esa frase tan célebre, en la que cuando David le cuentan la parábola de la oveja y del hombre que tomó esa oveja, ¿verdad? Cómo es de que se menciona que le dice, el hombre que tal hizo debe pagar con 5 tantos la cordera, es digno de muerte y debe de pagar con 5 tantos. Y le dice, Natán, tú eres aquel hombre. Entonces, bueno, él mismo pronunció su juicio. Entonces, eso es algo lamentable. Matías, un poco más grande la letra. La división del libro se divide la primera parte se divide en triunfos, del capítulo del 1 al 10. Podemos ver el ascenso al trono podemos ver el ascenso del trono de David tras más de una década de persecución con consolidación militar, gracia extendida y el establecimiento de Jerusalén. También podemos ver la transgresión del capítulo del 11 al 14. El punto de quiebre y también podemos ver la tragedia de David, de los capítulos del 15 al 24. Y fíjense, hermanos, cómo es de que a lo que es del 1 al 10, como bien lo leía Matías, del 1 al 10 son muchísimos triunfos, muchos triunfos. Pero del 11 al 14, hermano, es cuando David llega a lo alto y va para abajo. Y ahora sí, del 15 al 24, hermanos, es cuando le vienen, pero bastantes complicaciones. Entonces es bien importante. La vida de David, hermanos, bien puede ser la vida de nosotros. Adelante, hermano, adelante. Cada vez se pone
pues más interesante esta historia el segundo libro de Samuel. Bien, hermanos, pues también podemos encontrar cómo se fue efectuando este relato ya explicaba nuestro hermano Saúl, es terminada su historia en el primer libro, ahora empieza a expandirse, no inicia aquí la historia de David, como ya lo citábamos en el primer libro, pero ahora en el segundo empieza a situarse ya como posicionado como rey, empezando en Judá, en el cual aquí se encuentra esta transición en sus imágenes que ustedes están observando, y lo ungen primeramente en la tribu de Judá. Es situado 30 años y empezando por 7 por Judá, en Hebrón, y después el resto es en Jerusalén. Entonces ya todo el pueblo de Israel. Y miramos también, hermanos, que el rey en su totalidad, igual que Saúl, son 40 años. Eso es una de las cosas que, para que no se nos olvide, Saúl 40, David 40, Salomón 40 años. Y encontramos en esta transición no solamente lo bueno, no solamente lo positivo, también lo opuesto, lo no tan agradable, y las consecuencias del pecado de David se empiezan a visualizar. Abner intenta, dice, imponer en el trono con Isboset. En esa descendencia todavía del lado de Saúl, bueno, pues todavía quedan algunos restos ahí, y pues Abner intenta posicionarse y poner obligadamente a Isboset. Bueno, se encuentra traición, en el cual Joab asesina pues precisamente a Abner, y después de que terminan con Abner, igualmente exterminan a Isboset, y se termina esa línea en la cual querían posicionarse nuevamente en el lado de Israel. Ya teniendo esa paz y esa tranquilidad, se terminan a Abner, terminan a Isboset, y ahora empieza algo bueno, que es la misericordia y compasión de David, que un poquito más adelante vamos a explicarlo mejor, pero habla sobre Mefiboset. La parte, pues, no tan agradable es que tuvo una consecuencia bajo una caída donde quien lo estaba cuidando queda al correr, a oír, escucha que su padre y su hermano son destruidos, les dan muerte. Entonces, en ese tiempo, cuando un linaje de reinado es exterminado, lo que hace es se empieza a destruir toda la familia, y que no quede ningún resto, para que no pueda tomar posición como rey nuevamente. Entonces, con ese miedo, huye, y al correr se le cae Mefiboset. Tenía 7 años solamente, se le cae, y pues en esa caída queda pues con ese problema físico en el cual queda cojo. Correcto, hermano. Hermanos, en esta parte encontramos cómo es que el esquema de redención, bien podríamos decir que se termina. El esquema de redención se termina, porque bueno, el pasaje, hermanos, el pasaje base de las profecías es Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como alguien bien lo dijo, fue una crónica de una muerte anunciada. ¿Sí? Ahí se menciona lo que es el semillero de las profecías, y el resto de los libros, hermanos, sobre el resto de la historia, simplemente es desenmarañar lo que es esa profecía. La simiente siempre tratando de llegar, hermanos, el diablo siempre tratando de cortarla. Y bueno, en Génesis capítulo 12, del 1 al 3, encontramos que Dios le promete a Abraham que en su simiente serán benditas todas las naciones. Entonces, por eso el primer hombre, hermanos, que empieza con las profecías o con lo que es el esquema de redención, el plan de redimir al hombre, el proyecto, bueno, es Abraham, ¿sí? Y se vienen mencionando esa misma promesa, se le menciona a Isaac,
se le da esa promesa también de que en él van a ser benditas todas las naciones, porque no solamente estaba Isaac, también estaba Ismael, pero Dios le dijo que en Isaac se le sería llamada la descendencia, era la descendencia escogida, el hijo de la promesa. Más adelante, esa promesa, está Isaac, tiene 2 hijos, Esaú Ajá, y Jacob. y Jacob. Esaú y Jacob. Pero como bien lo dice Romanos, el Señor va, a Jacob amé, pero a Esaú lo aborrecí. Hay una explicación para esa expresión. Y toma Dios a Jacob, hermanos, amigos, toma a Jacob. Después de Jacob, toma a Judá de los hijos de Jacob. Es interesante, hermano Roberto, porque cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, el primogénito, el que tenía la primogenitura era Rubén. Pero a Rubén le dice, tú subiste a mi estrado. Se acostó con su mujer. Entonces dijo, tú no vas a ser el primogénito. Luego de Rubén viene Simeón y Leví. Simeón y Leví. Y a ellos les dice que ellos no, ¿por qué? Porque son hombres de ira. Porque ellos no habían cumplido su promesa y habían atacado a aquellas personas de Siquem. Y habían matado a muchas personas. Entonces les dice, ustedes tampoco. Y bueno, le llega la primogenitura, hermano, a Judá. Es en Judá a quien cae la primogenitura. Y de Judá llega al Señor al rey David. Al rey David. Y es precisamente aquí, diríamos nosotros, hermanos, donde se culmina porque a David se le dijo, de tu descendencia voy a levantar al Cristo. Entonces, es a él, hermanos, que recibe ese llamado. Habíamos visto cómo es de que se le dijo que se le iba a edificar casa a su nombre. Que por cierto, hermano, si pudiéramos identificar nuevamente a Cristo, en el primer libro de Samuel habíamos dicho que Samuel presentaba como el sacerdote que había de venir. Bueno, en este caso se presenta a Cristo como la raíz de David, el descendiente que iba a venir de David. Entonces, eso, hermanos, es algo muy importante que nosotros debemos de ver. Estoy consciente que a lo mejor no a muchos se les ha de hacer interesante eso, pero ya cuando uno lo trata de entender un poco más, hermano, este es un excelente esquema para que nosotros podamos entender de qué se trata todo esto que estamos viviendo. Así de sencillo. Adelante, hermano. Es el capítulo que tú habías comentado, hermano. Sí, y rápidamente de la parte que mencionabas del esquema de redención, junto con mencionar de que sería de su descendencia, también le habla de que le pondría un reino y que sería un reino firme que permanecería para siempre. Entonces, entendiendo directamente con Salomón, pues ese reinado que habría de tener ciertos conflictos, pero bueno, la providencia de Dios para llegar hasta el Mesías y Cristo es impresionante para cumplir ese esquema de redención y establecer ese reino que se pondría sobre el trono de David y sobre el trono del reino de los cielos. Es algo magnífico. Bien, basado a la imagen que están visualizando en esta ocasión del capítulo número 9, es interesante en el primer libro de Samuel, cómo la providencia de Dios todo va acomodando bajo el control de Dios. En el capítulo 20, versículo 14 y versículo 15, es el pasaje muy conocido. Lo mencionamos brevemente la semana pasada en el primer libro, en el cual mencionaba Jonatán sobre esa relación de amor que se tenían entre uno y el otro, esa amistad que se encontraban entre ellos y en el cual, pues en esa relación hacen un pacto. David estaba siendo perseguido por el rey Saúl y Jonatán le hace ver en el cual Jehová me añada, si yo no te digo, si mi padre va a querer ir y matarte. Hacen ese pacto entre Jonatán y David y en ese pacto también le pide, acuérdate de la casa de Jonatán, de su descendencia. Y precisamente en este capítulo 9, ahora en el segundo libro, se está cumpliendo lo que habían pactado entre ellos. Ya no existía Jonatán, ya estaba muerto, pero hace el cuestionamiento desde el primer versículo, el rey David, sobre si todavía existía alguien del linaje de Jonatán, y la palabra clave ahí es
en el cual pueda hacer misericordia. Eso es lo que lo repite en el capítulo número 5, en 2 versículos, hace ese cuestionamiento cuando va el siervo de la casa de Saúl y le hace esa pregunta: ¿todavía existe alguien que le pueda hacer misericordia? Bueno, se encuentra Mefiboset precisamente, que se encuentra el relato en el capítulo número 4 sobre lo que sucede con su caída, su lesión, y ahora se encuentra. Nadie sabía dónde se encontraba, no sabían de su existencia, por eso la necesidad de preguntar y cuestionar si todavía existía. Ahora el siervo le dice: aún queda uno, y es Mefiboset, y se encontraba en Lodebar, como lo están viendo ahí en su imagen, y el significado de esta tierra es tierra árida y sin pasto. Prácticamente se encuentra en un lugar retundo, escondido, y pues de sacarlo de las cenizas del lugar donde estaba oculto, ahora viene a mostrar la misericordia del rey David con el pacto que había realizado con Jonadab, su padre. Y estaba lesionado, cojo, estaba temeroso, escondido para que no le fueran a quitar la vida, y ahora Dios, por su providencia, utilizando al rey David, utilizando ese pacto con Jonatán, es sacado desde ese lugar, y de pasar de lo escondido, ahora lo ponen en la exaltación a la mesa del rey, y que le pide a su siervo que todos los días estaría en la mesa del rey comiendo en ese lugar. Entonces, es impresionante como menciona ahí. Y la misericordia, amigos. Hagamos amigos, y porque Jonatán así lo hizo, una relación profunda con David, y tuvo a trascender hasta sus generaciones. Y eso es lo que podemos hacer también en nuestro hogar, en nuestras casas, el que podamos trascender en todo sentido para con el favor de nuestros hijos. Haga lo bueno, busque misericordia. El pasaje que muestra ahí, Proverbios 27, según la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas, el justo anda en su integridad. ¿Sí? Cuán dichosos son los hijos después de él. ¿Lo puedes leer en la Reina Valera, Matías, por favor? Sí. Proverbios 27. Es que está estrenando Matías una Biblia, hermano, que es la nueva Biblia de las Américas. Con razón, yo lo tenía ahí en la mano. Ok. Dice así: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Sí? Dice, aquí anda. La Reina Valera dice, camina. Y si nosotros nuestro conducir es de esa misma manera, hermanos, la luz de Jehová, la ayuda de Jehová va a estar a favor con aquellos que están con nosotros. En este caso, Mefiboset. Adelante, hermano. Algo que quería comentar es que presten atención al donde vivió Mefiboset. Era un lugar seco, un lugar desértico, era un lugar oculto. Él no quería llamar la atención, él quería vivir, porque en muchas ocasiones los reyes decían: ¿queda alguno de esta casa, del rey pasado? Porque le voy a hacer misericordia. Y en muchas ocasiones no hacían misericordia, sino que nada más lo mataban, para que no hubiera ninguna persona que pudiera reclamar el trono. Hermano, y fíjate que a lo mejor podríamos confundirnos también en cuanto a los nombres, porque el hijo que tenía Saúl era Isboset, ¿sí? Nuestra audiencia podría confundirse. El que le estaba disputando, el que le estaba jaloneando el reino a David, era Isboset, y ese era hijo de Saúl. Este se llama Mefiboset, y Mefiboset es hijo de Jonatán. Sería sobrino. Mefiboset es sobrino de Isboset. Y podríamos confundir. Hermano, a mí siempre, bueno, desde que leí, medité un poquito en este pasaje, hermano, me causa un poquito de compasión precisamente
Mefiboset, hermano. Escondido, no queriendo llamar la atención. Y ahorita los reflectores se enfocan completamente en él, ¿verdad? Cuando él llega a ver a David, híjole, llega con miedo porque dice que se postra delante del rey. Y le dice David, ¿tú eres Isboset? Y él le dice, Mefiboset. tu siervo. Ajá, ¿tú eres Mefiboset? Dice, sí, tu siervo. Y le dice que bueno, va a dejar el terreguero, hermano, va a dejar el polvo, va a dejar ese lugar y se va a venir a sentar a la mesa del rey. Eso es algo maravilloso. Que realmente haciendo una aplicación, hermano, es lo que pasó con nosotros. Nosotros no merecíamos estar a la mesa del rey. Nosotros no merecíamos estar más que pagar por nuestros pecados. Estábamos apartados de Dios. No obstante, ahora no es así. Nosotros tenemos la gran bendición de poder sentarnos a la mesa del rey y si perseveramos en bien hacer, recibiremos la gran recompensa de hacerlo por la eternidad. Eso es algo que debemos de recordar y de no menospreciar. El capítulo 10, hermano, también es un capítulo bastante interesante porque en el capítulo 10 se menciona cómo es que David pelea contra los amonitas. En este caso, la imagen refleja, pero no es el capítulo 10, sino que es el 11 y 12. En el 10 pelea contra los amonitas, en el 11 y 12 es cuando David empieza con algunas complicaciones. Realmente David estaba en lo más alto, estaba en la cúspide, estaba siendo exitoso, hermano. Pero lamentablemente, bueno, cuando él debería de salir a la guerra, no lo hizo. Y así empieza el capítulo 11 diciendo cómo es de que era el tiempo en que los reyes salen a la guerra. No obstante, David estaba triunfando políticamente o militarmente, pero fracasa espiritualmente. Entonces nosotros, hermano, podríamos estar triunfando físicamente, materialmente, económicamente. Podríamos estar triunfando, pero a la vez podríamos estar fracasando espiritualmente. Y si ya fracasamos espiritualmente, entonces no hemos ganado, hemos perdido. Y eso es lo que pasa con David. En el capítulo 11 dice que David se anda paseando en la terraza y desde allí mira a una mujer que se está bañando. Pregunta por ella quién es y le dicen, bueno, ella es Betsabé y le dicen mujer de Urías. Y bueno, lamentablemente, tristemente, David la toma, se acuesta con ella. Y lamentablemente hay consecuencias, ella le manda a decir que está embarazada y bueno, se hace todo un show porque mandan traer a Urías, que es el esposo, para que él se acueste con ella y aparentemente pudieran disfrazar todo eso, pero no es así. Urías, hermano, es tan leal que a pesar de que viene, él no se va a acostar allá con su mujer. Él se queda con los soldados, ahí mismo, ahí con sus compañeros. David lo manda a traer, le pregunta por qué no lo hizo y le dice Urías que no puede hacer eso porque Joab está en la batalla, el arca de Jehová está allá y cómo es posible que él vaya a gozar con su mujer. Entonces David lo emborracha, hermano. Bueno, hace tantas cosas y en esta parte, hermano, podemos ver el tremendo contraste entre un hombre de Dios, el ungido, y un hombre que no era del pueblo de Israel, pero que estaba sirviendo en el ejército. Era Urías eteo, era de los hititas, ¿sí? Otra forma de conocerlos también es hititas. Entonces, ellos eran cananeos, no eran del pueblo de Israel originalmente, aunque ahora estaban ayudándole al pueblo de Israel. Entonces, eso, hermano, es sumamente importante que lo enfaticemos. Lamentablemente, David cometió tremendos pecados y es aquí, hermano, aunque se consolidó su reino, pero él fue en declive espiritual. Fue en declive espiritual porque tantas cosas malas que hizo David, el adulterio, manda matar a Urías con la espada de los hijos de Amón, ¿sí? Los manda matar y Dios lo acusa de eso. Dios lo acusa. Es confortante, hermano, que a pesar de que David era el ungido de Jehová, no obstante, cuando termina el capítulo 11, se menciona aquí, Matías, apóyame en el 27. Dice así: y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho
fue desagradable ante los ojos de Jehová. Es interesante, hermano, cómo es de que a pesar de que, pues sí, es el ungido de Jehová, sí, pero Dios dice abiertamente, pero esto que hizo fue desagradable delante de Dios. Y es cuando llega otra vez Natán, hermano, Natán, y le cuenta la parábola de la oveja, del hombre que tenía solamente una oveja y el hombre rico que tenía muchas ovejas. Y bueno, Dios castiga a David y le dice por qué lo va a castigar. En el capítulo 12 y versículo 9 le dice, te voy a castigar, David, porque tuviste en poco la palabra de Jehová. También le dice en el 12:10, me menospreciaste haciendo lo malo. Y en el 12:14 dice, has dado ocasión de blasfemar a los enemigos de Jehová. Son tres cosas, hermano, que le dice, por eso te voy a castigar. Y bueno, lamentablemente es cuando David empieza su decadencia, hermano, ¿sí? Su decadencia, empiezan muchos problemas, y todo fue, hermano, precisamente por esta situación. Entonces, son cosas que deberíamos de cuidar sin duda alguna, hermano. Son cosas que deberíamos de ser muy atentos. En ocasiones podría decir alguien, bueno, yo no voy a hacer eso, no va a pasar eso conmigo. Pero, como dice la primera carta a los Corintios 10:2, hermano, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Deberíamos empezar por ese aspecto. Nosotros también podemos llegar a tomar en poco la palabra de Dios. Nosotros también podemos acercarnos más a lo bueno, a lo malo que a lo bueno. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, eso es algo que también deberíamos de aprender a tomar, a cuidar. Y también te menciona, hermano, cómo es de que ocasionó que se blasfemara el nombre de Dios. Recuerdo también Romanos 2:24 que dice que como estaba escrito, el nombre de Dios es blasfemado por vosotros. Ahí hablando a los judíos. Pero también es cierto, hermano, que en ocasiones podemos hacer que se blasfeme la doctrina, que se blasfeme a la iglesia, que se blasfeme la enseñanza. Y esas son cosas que a todo cristiano no le conviene. Eso fue, hermano, en este pasaje, el 11 y el 12, es donde empieza David a tener grandes problemas. Y bueno, en el capítulo 12 le dice cuáles son los castigos que le vienen. No sé si quieres agregar algo más de este capítulo, hermano. No, para poder Bueno, proseguir. antes de que las lecciones, hermano, una lección rápida que podemos aprender de aquí es las consecuencias de un pecado que luego llegamos a pensar que es inofensivo, el de la flojera. Hermano, hay pecados que nosotros llegamos a cometer el error de decir son pecados chiquitos. Bueno, pero los pecados chiquitos acostumbran a abrirle la puerta a los pecados grandes. Alguien diría, pero nomás estoy aquí de flojo. Sí, mira nada más lo que le pasó a David. Decía, creo que el hermano David Roper, que le decía a su mamá que las manos ociosas son el taller del demonio. Y es cierto, hermano, una mente ociosa es una mente que el diablo puede utilizar. Entonces mantengámonos ocupados. Y otra lección, cuide lo que ve. Tenemos que cuidar lo que vemos, hermanos. Vea a Eva en Génesis 3:6. Eva se metió en problemas por lo que vio. Acán, en Josué 7:21, vi un manto babilónico, dice, muy bueno, estaba muy bueno el manto babilónico, y lo tomé. También otro grande problema. Entonces, debemos de esforzarnos por mantener, hermano, en mente esas lecciones. Y bueno, lo que mencionaba también, el contraste entre el ungido de Jehová, que debería de portarse lealmente, fielmente, con un eteo, con un hitita. En ocasiones, hermano, y es vergonzoso, la gente que no lee la Biblia llega a tener en ocasiones mejores conductas que muchos de nosotros, hermanos. Entonces deberíamos ser cuidadosos. Así es. Adelante. De la lección 2 que mencionas, hay una infinidad, bueno, obviamente con el punto de exageración, gran cantidad de lecciones en cuanto a la vista, el cuidado de la vista. Está inmediatamente el caso de Eva en el capítulo 3, pero adelantito el capítulo 3 en el capítulo 6, en el cual los hombres, dice, vieron a las hijas de los hombres. Y desde ahí, con una mente pervertida de concupiscencias, en el cual el hombre poco a poco se empezó a corromper
hasta el punto que Dios vio y que cada pensamiento del hombre tendía hacia lo malo. Entonces, ese es el contexto del diluvio, de la destrucción. Y pues podemos recordar un pasaje clave en cuanto a los pecados de la vista, los deseos de los ojos. Primera de Juan capítulo número 2. Y en el caso de David, todo eso que estamos mencionando, todo eso cayó sobre David al ver a Betsabé. Simplemente por, dice, en los tiempos cuando los reyes van a la guerra. Él era el rey y prefirió la comodidad. Ve tú al frente y yo me quedo. La sociedad es terrible. Parece que es, como mencionas, no puede pasar nada, pero cuando estamos sin hacer lo que nos corresponde, es ahí donde, debiendo hacer una cosa, ahora el enemigo nos pone a hacer 10, pero no para agradar a Dios. Entonces, es terrible la sociedad. Otro de los personajes en los cuales les dio grandes dolores de cabeza al rey David como consecuencias del gran pecado. Ahí mencionábamos, empieza las caídas de David, capítulo 10, capítulo 11, capítulo número 12, empezando por el fallecer del hijo que le dio Betsabé, que con gran dolor fue con David. Entre uno de estos hijos está Absalón. En el contexto que no mencionamos ahí las diapositivas, capítulo 13, capítulo 14, encontramos a Amnón, en el cual Absalón mata a su hermano Amnón. ¿Y por qué? Porque también toma por mujer no legítimamente a su hermana Amnón y abusa sexualmente de ella. Absalón se llega a vengar, lo elimina, le da la muerte y ahora encontramos en este capítulo número 15 con este título o subtítulo de el manual del falso liderazgo. Y realmente él pensó ser un líder, quiso ser un líder y se aferró a ello y empezó a maquinar. ¿Cómo voy a lograr eso? Ya tenía el agrado de su padre, era su padre, y dice que cuando regresa nuevamente a su hogar, David lo besa y lo recibe y empieza ahí a aprovechar esa ventaja que tuvo Absalón y a maquinar su plan para que ahora él quiera posicionarse como rey. Busca ganar, busca ganar a las personas. Uno de los títulos es que Absalón busca ganar el corazón de aquellas personas que iban a consultar a David y a todos los de su realeza, de su cuerpo. Y pues en esta ocasión aprovecha la ventaja. Del versículo número 1 al versículo número 7 encontramos este relato y ahí tienen en sus pantallas punto tras punto de lo que estaba maquinando. En el, en el versículo número 2 encontramos la accesibilidad que él tenía una vista posicionada, pero estratégicamente se ponía a la puerta, a la entrada de todos los que habrían de ir, de los extranjeros, con el fin de consultar al rey y él aprovechaba tener esa ventaja, que antes de que ingresaran a consultar, al primero que habrían de ver es a él y a nadie más. Entonces, él aprovechó esa ventaja estratégica y en el mismo pies, en los mismos versículos, decía que se levantaban muy temprano, que son las primeras palabras, muy temprano. Aparentemente tenía una diligencia. La diligencia es prontitud, rapidez. Bueno, él aprovechó tener una diligencia, pero no para lo bueno, sino para lo malo. Tenía un objetivo, tenía una mira, corrompida en su corazón y empezaba a maquinar los corazones de las personas que iban con necesidades para consultar. Y decía, les decía a las personas, tus palabras son correctas, tus palabras son justas. Y buscaba consolarlos, ganárselos para traerlos hacia él. Entonces, realmente era inteligente, pero estaba usándolo a lo contrario. Su mente, una
utopía, es algo que es difícil de que se llegue a ser, prometida. Y dice, ¿quién me pusiera por juez? Empezando a aprovechar de que ya se les estaba ganando con las palabras, que estaban buscando solaparlos, ganárselos. Y dice, estas promesas de que él sea su rey, su líder. Justicia dice que el rey actual supuestamente pues no los estaban atendiendo. Adelante. Hermano, dentro de todos los, realmente son cosas muy buenas que todos los que estamos presidiendo al pueblo de Dios deberíamos tener, hermano. Deberíamos estar comprometidos, ¿verdad? A estar donde los hermanos están o donde están las necesidades. Allí deberíamos estar ahí prestos. Deberíamos de animar a las personas, de tratarlos como iguales, porque es interesante, hermano, que cuando se iban a arrodillar delante de Absalón porque era el príncipe, él los detenía y los besaba. Hermano, básicamente como lo hacen los políticos hoy día, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos una actitud, pero con un corazón de servir, con un corazón de siervo, realmente ese sería, nos haría muy semejantes al Señor Jesús. Estas cosas, hermano, estas cosas son buenas si las usamos de una forma correcta, con una intención buena. Y en el pasaje, hermano, encontramos cómo es que estaba mirando mis notas. El Salmo 3 se menciona, lo compone David cuando va huyendo de Absalón. Cuando va huyendo, cuando dice, oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hay más versículos todavía, pero David lo describe precisamente porque dice, se le multiplicaron los adversarios. Y hermano, uno no solamente era su hijo el que lo estaba persiguiendo, sino que todavía uno de sus consejeros. Matías, ayúdame con el 16:23 de aquí, Matías, del libro. Ok, dice así. El consejo que Aitofel daba en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo consejo de Aitofel, tanto por David como por Absalón. Es bien interesante, hermano, cómo es que este hombre, Aitofel, se unió a Absalón. Y se menciona cómo es que lo que básicamente decía Aitofel, hermano, era un hombre muy inteligente. Se tenía casi como si fuera una revelación divina, casi como si Dios mismo hubiera hablado a través de ese hombre, como un profeta. Bueno, así se le tenía, ¿verdad? Pero no era así. No era así. Y bueno, en esta parte encontramos un buen contraste entre lo que puede ser, hermano, entre lo que puede ser un buen líder y uno que solamente está tratando de quedar bien. El usurpador, ¿verdad? De Absalón. Y cómo es de que David soportó más de una década, no solamente unos cuantos tiempos, no, una década de persecución por parte de Saúl. Una y otra vez andaba Saúl cazándolo. Mientras que él, bueno, estuvo conspirando para arrebatar el corazón del pueblo. Se arrepintió, hermano, cuando él cometió pecados, se arrepentía, inmediatamente le señalaban, se arrepentía David. El otro no. El otro guardaba su rencor, mantenía su venganza y bueno, llegó al punto de matar a su propio hermano Amnón. También encontramos cómo es que David se confiaba de Jehová, se apegaba a Jehová, pero el otro hombre, hermano, en este caso Absalón, se apegaba a la sabiduría de los hombres, de Aitofel. Y al final, bueno, Dios usó a David para un plan, no solamente en ese tiempo, sino eterno. Pero el otro, hermano, solamente buscaba robar el corazón del pueblo. Lamentablemente. Eso es lo que pasó. Y bueno, ya de las últimas lecciones que tenemos aquí, hermano. Adelante. Este es una de las lecciones que verdaderamente como cristianos nunca se nos debería olvidar. Si hablamos de sacrificio, si hablamos de adoración, si hablamos de tener un temor reverente a nuestro Dios, la actitud de David verdaderamente nunca se nos debería olvidar y buscar hasta lo máximo imitar ese grande amor que tenía
por Dios. Una de las cosas y frases que siempre nos recordamos de David, tenía un corazón conforme al corazón de Jehová, de Dios. Y entonces hablamos de que él es de aquellas personas que quiso ofrecer sacrificio a Dios y en aquel momento que hizo una locura en el capítulo 24, cuando quiso hacer ese censo que no debió haber hecho y que su siervo le puso la advertencia de que no lo hiciera, aún así lo quiso hacer y él mismo más adelante, como bien decías, reconoció su falta, se arrepintió, reconoció de que cometió un pecado delante de Dios y confió más en él y la cantidad del pueblo. Quería saber qué grande número tenía de soldados a su cargo, a su favor, en vez de recordar que tenía a su favor el Dios Todopoderoso. Cayó en eso, pero cuando le dieron la oportunidad, dice, bueno, ¿cuál de estas tres cosas vas a elegir? Y prefirió, mejor, si voy a buscar tener en contra al hombre, prefiero a Dios, porque sabe que es un Dios misericordioso y prefirió ello. En ese momento, cuando le dijeron qué tenía que hacer, bueno, pues las palabras que deben de resonar son las últimas que encontramos ahí del 24 que tienen ahí en sus pantallas. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Él teniendo la oportunidad, aquí está David. Yo te lo entrego todo, no es necesario que me entregues nada. Aquí está a tu favor. Toma todo lo que necesites y preséntalo como sacrificio a Dios. Él se negó a esa oportunidad que tenía. Quién sabe si posiblemente nosotros quisiéramos estar en el lugar de David y tener toda la comodidad posible, todo a nuestro favor y poder presentarle a Dios eso. Pero David dice, no, si voy a presentarme ante Dios, lo que le voy a dar es algo que me cueste, que tenga sacrificio, que yo haya realizado para poder presentarle lo que Dios mismo me dio. Entonces, David se presenta de esa manera. Le negó la oportunidad de que le dieran para ofrecer a Dios. En otras palabras, él se quiso presentar a él mismo y todo lo que tenía a su disposición para ofrecérselo a Jehová. El holocausto, dice, no le presentaré algo que no me cueste. Y realmente es algo que digno de imitar, de buscar líderes, ministros, varones, que podamos presentar ante Dios y poder dar sacrificio aceptable a Dios. Romanos 12, uno de los pasajes que mencionamos constantemente, presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que dice, eso es vuestro culto racional. Y hermano, totalmente resaltable, ¿no? Tenemos que hacer hincapié en que en ocasiones lo que le ofrecemos a Dios realmente no le ofrecemos nuestra santidad. En ocasiones no le ofrecemos el esfuerzo de mantenernos apartados del pecado. No lo hacemos. Muchos simplemente cumplen como el primer recuadro que tenemos. Muchos simplemente dicen, no le voy a ofrecer sacrificio. Son aquellas personas que, voy si puedo, si no puedo, pues ni modo. Otras personas, hermanos, simplemente dicen, bueno, ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste. Vienen tarde, llegan impuntuales. Se les olvidó la Biblia también. Personas que vienen como si fuera un show, lamentablemente. Mientras que hay personas que sí entienden que ellos vienen a adorar, vienen a cantarle con su corazón, vienen a concentrarse y participar en las oraciones. Lamentablemente, en muchos lugares están ofreciendo una adoración que no les cuesta nada. Me encanta el pensamiento de David. A David lo cuestionamos mucho por el pecado de Betsabé y es cierto, hermano, es cuestionable. Pero también es cierto que David tenía un gran corazón como para poder reconocer y decir, sí, lo cometí e hice esto. Pero también es cierto, hermano, cómo es de que David era un excelente adorador. Un excelente adorador.
Y bueno, hay muchas cosas que podemos aprender, hermanos. Aquí se cumple nuevamente la respuesta que veníamos hablando. Conmigo o sin mí la voluntad de Dios se ha de cumplir. Elí no quiso estar con Dios porque no quiso disciplinar a sus hijos. Ofni y Fines, bueno, ellos prefirieron el pecado, la inmoralidad. Saúl también quiso quedar bien con la gente. Samuel se entregó a los planes de Dios. Los hijos de Samuel no lo hicieron, pero David sí lo hizo, hermano. David sí lo hizo. Y bueno, aquí viene ya para nosotros, hermano. Ahora la pregunta ya es para nosotros. Entonces, a la luz de lo que hemos venido hablando, Dios le preguntaría ya no a David, ya no a Saúl, ya no a Samuel o a los hijos de Samuel, sino nos pregunta directamente a nosotros, a mí, a ti, a Matías. ¿Quieres ser parte de mis planes o no quieres ser? Bueno, tu matrimonio va a ser parte de mis planes o no quieren ser parte de mis planes. A nuestra familia. Muchos luego citamos Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero ¿realmente estamos sirviendo a Jehová? ¿O nos estamos sirviendo de Jehová? Eso no es lo mismo. Entonces, ¿mi familia va a servir a Jehová o no va a servir? ¿Vamos a ser parte de los planes o no lo vamos a hacer? Y eso se ve, hermano, desde el momento en que en casa se está leyendo la palabra de Dios. Estamos orando, estamos participando, preparándonos. No aquí en el lugar de reunión. No, eso es diferente. Y bueno, también, hermano Roberto, a Plateros 213 como congregación, ¿quieren ser parte de los planes de Dios? ¿Quieren ser parte de los planes de Dios o no quieren ser parte? Hermano, ¿tú qué crees que conteste Plateros? Porque si Plateros dice, sí, pero no. Sí me interesa, pero me interesa más otra cosa. Y bueno, a Plateros no la conoce ni a 2 cuadras, entonces Plateros no está siendo parte de los planes de Dios. Y también la exhortación viene para nosotros. Rock Valley, ¿quieren ser parte de los planes de Dios? Y bueno, hermano, yo supongo que deberíamos de contestar que sí, pero no solamente contestar que sí, sino nuestra respuesta, aunque lo digamos verbalmente, como dice Mateo 7:21 del Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O también Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Y como dice 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, nosotros podríamos decir muchas cosas, muchas respuestas, pero nuestra actitud es la que va a determinar eso. Entonces, yo no sé si Matías quiere ser parte de los planes de Dios. Yo quiero que él sea parte de los planes de Dios. Quiero y oro porque Dios tome a mis hijos y haga planes con nosotros, que nos use a nosotros. Pero si Matías dice sí, pero no. Lo que le dijo David más adelante en Crónicas, ¿verdad? En el primer libro de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás. Pero si le dejares, él te desechará para siempre. Una gran pérdida cuando Dios no nos usa en sus planes. Eso sí, hermano, es algo terrible. Porque si nosotros no servimos para el reino, entonces servimos para el infierno. No hay mucho para dónde hacernos. Entonces, bueno, ¿tú qué crees que conteste Plateros, hermano? Invitamos a los hermanos que nos visiten para que vean la respuesta personalmente. Así es, hermano. Y bueno, obviamente eso es nuestro deseo, pero es interesante que nos examinemos. Una de las cosas que mencionaste y que me presentaste en las diapositivas era en el caso de David. Cuidemos nuestro corazón. Y el pasaje de 1 Corintios 10:12 es muy interesante y práctico en nuestra vida. Si nuestra respuesta es un sí, sí, Señor, aquí estoy presente, entonces tenemos que hacer todo lo necesario. En el caso de el rey David, le contestó aún con sus faltas y que buscó el arrepentimiento genuino. Bueno, pues nos lo demuestra Dios por medio de Juan en su primera carta, primera de Juan capítulo número 2, versículos 1 y 2. Dice, estas cosas os escribo, vosotros hijitos,
para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, dice ahí ahora sobre esa propiciación, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí tenemos la oportunidad y respondemos como Samuel. Sí, Señor, heme aquí. Así es. Pues hermanos, gracias por habernos acompañado, gracias por su atención. El Señor les bendiga grandemente. Matías. Gracias hermanos por estar el día de hoy con nosotros, que pudieron tomar tiempo porque hicieron tiempo de su valioso tiempo y pudieron escucharnos. Hermano Roberto. Muchas gracias, hermanos. Un saludo, un abrazo en el Señor. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos permite. Hermanos, gracias. Les mandamos un fuerte y caluroso abrazo. El Señor sea con ustedes. En las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar por el y en las sendas antiguas caminar. De trompetas el sonido escucharé por fe, y va creciendo, por fe, va creciendo. De trompetas el sonido escucharé por fe, lo escucharé. Para los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar por y en las sendas antiguas caminar.